Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Entrevista. Hoy tenemos el placer de conversar con una de las personas con mayor responsabilidad dentro del gobierno ecuatoriano. Hablamos de la vicepresidenta en funciones, María Vicuña. Señora vicepresidenta, muchas gracias por atendernos esta jornada. Comenzamos hablando precisamente del anterior vicepresidente del gobierno del país, de Jorge Glass, que en estos momentos se encuentra encarcelado por presunto delito de corrupción. ¿Qué huella cree que dejará este caso en el escenario político del país? Bueno, hemos estado ahorita en una reunión con la militancia, con líderes de Alianza País. Esa es una decisión tomada por las instancias respectivas, por las instancias pertinentes, dentro de un proceso que ha seguido su curso, como no puede ser de otra manera, siguiendo el debido proceso. Recordemos que no solo está en el ámbito, digamos, de la Contraloría, sino también en la cancha de la justicia. Y bajo el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que son por supuesto principios universales, y en el Ecuador también eso se respeta. Las decisiones que se tomen a nivel judicial, tanto como lo han tomado en el caso, digamos, que corresponde a la Contraloría General del Estado, son instancias correspondientes. El Ecuador es un Estado de derechos y justicia. Hay una institucionalidad que se respeta, hay independencia absoluta de las funciones del Estado. Los procesos judiciales se manejan en esa cancha y el presidente de la República ha sido absolutamente respetuoso de la independencia de las funciones del Estado. Nosotros, y aparte como proyecto político y más aún como gobierno nacional, no perseguimos a nadie, pero tampoco vamos a encubrir a nadie. Así que las investigaciones y el procedimiento correspondiente sigue su curso, y desde la perspectiva del gobierno nacional, del gobierno de todos, por supuesto que somos absolutamente respetuosos de esa independencia de funciones del Estado. Reiterando que Alianza País somos todos, que no solamente representa las voces de uno u otro dirigente nacional o provincial que probablemente tenga alguna voz disonante respecto no solo a la gestión de nuestro gobierno, que es el gobierno de Alianza País, sino sobre todo a la gestión de un gobierno que está cumpliendo su palabra y cuyas ofertas de campaña a partir del 24 de mayo dejaron de ser tal para convertirse en verdaderas políticas públicas en beneficio del pueblo ecuatoriano. Me está hablando de las políticas públicas y casualmente esta es una de las principales críticas que se hace al gobierno de Lenín Moreno, que es que no está cumpliendo con las promesas electorales de hace algunos meses en el campo de las ayudas a los sectores más desfavorecidos o a las personas que quieren acceder a una vivienda. En uno de los programas emblemáticos que es Misión Casa para Todos, que me honro también formar parte como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, como ente rector de la Política Pública de Hábitat y Vivienda, no solo que se están construyendo miles a nivel nacional, sino que se ha iniciado un proceso importantísimo de identificación de suelos, que ya tenemos 102 terrenos a nivel de 25 cantones en todo el territorio nacional, que tienen una potencialidad de 55.000 viviendas. Pero no solo eso, hay una articulación permanente con los gobiernos autónomos descentralizados, que son aliados estratégicos de esta misión emblemática. No solo las nuevas urbanizaciones, pensadas no solo para entregar viviendas, sino también para construir comunidad, hábitats seguros, inclusivos. Eso no solo que está en marcha, sino que hay una adecuada planificación, sobre todo para no cometer los errores del pasado. No solo entregamos viviendas con Misión Casa para Todos, sino que construimos comunidad. Insisto, desde el 24 de mayo, todo se traduce en una política pública coherente e integral en beneficio de nuestros ciudadanos. Por ello, el plan Toda una Vida. El plan Toda una Vida, que de una u otra manera resume todo un programa, una estrategia programática del gobierno nacional que fue sometido a las urnas, a la voluntad del pueblo ecuatoriano, y fue la que ganó el 2 de abril. Y en ese sentido, la minga agropecuaria, que ya arrancó, la creación del Banco del Pueblo, que va a posibilitar la entrega de créditos productivos para apoyar fundamentalmente a los pequeños y medianos agricultores, para así empezar a consolidar una deuda pendiente de este proceso a lo largo de una década, que ha sido precisamente la revolución agraria. Es decir, no solo que está en marcha el plan Toda una Vida, sino que ya empieza a dar sus frutos importantes. Pero yo insisto, otro tema que fue central y que a nuestro juicio es clave para enfrentar una coyuntura
compleja, un momento político difícil, que fue precisamente el diálogo nacional. Diálogo nacional que fue una de las primeras acciones del gobierno del presidente de la República, del presidente Lenín Moreno. Y con este diálogo se ha posibilitado, por ejemplo, afianzar una participación ciudadana activa y efectiva. Cuando vemos que 2.700 preguntas fueron planteadas por cerca de 700 organizaciones y colectivos a nivel nacional. Esa es una respuesta del impulso a un diálogo, no como un apagador de incendios, digamos, o enfrentar coyunturas, sino efectivamente como una forma de gobernar, como una característica del gobierno de todos que preside el compañero Lenín Moreno. Es decir, el plan de gobierno, el plan Toda una Vida, el Plan Nacional de Desarrollo, no solo que esté en ejecución y en marcha, sino que ya empieza a dar frutos importantes en beneficio del pueblo ecuatoriano. Hablando de la consulta popular y del referéndum, ¿qué perspectivas hay? Bueno, cuando vemos que la consulta popular es un reflejo de la demanda ciudadana, de las expectativas de la gente, que es producto del diálogo nacional con los distintos sectores que en algún momento se alejaron del proyecto político que respaldaban desde un inicio. Porque precisamente el diálogo lo que ha permitido es tender puentes, reacercarnos, reencontrarnos con algunos sectores con los que estuvimos desde el inicio de este proyecto y que por algunas circunstancias de la vida, de la dinámica propia de la política, se fueron alejando. Yo creo que en esa perspectiva y teniendo en cuenta de que la consulta es una respuesta a una exigencia y una demanda de la gente, estamos absolutamente convencidos que no solo tendrá un triunfo rotundo el sí a las preguntas, sino que definitivamente ya solo el hecho de plantear una consulta popular que responde a esas expectativas y esos planteamientos de las organizaciones, de la gente, lo que la consulta popular plantea es generar un amplio debate, un profundo debate, plural, democrático en todos los sectores. Nosotros planteamos una consulta popular ciudadana, que los actores políticos no se adueñen de esta consulta popular. Es su derecho y seguramente hay muchos actores políticos y organizaciones políticas que están impulsando la consulta popular y es su derecho. Pero el objetivo y el gran desafío desde el gobierno nacional es que sea una consulta popular ciudadana de la gente, que las preguntas se discutan, se debatan en las familias, en los barrios, en los trabajos, en las universidades, por supuesto que también en los medios de comunicación. El objetivo es ciudadanizar una consulta que le pertenece a los ciudadanos. ¿No hay temor en el gobierno de que con esta consulta se divida la sociedad entre el sí y el no? Cuando hay un 78% que adhiere a la consulta popular y a las preguntas que ha planteado el presidente Moreno, da una muestra clara de que la inmensa mayoría eso es lo que quiere. Es decir, una consulta que nace desde la gente y que será respaldada en las urnas por la gente. Y yo creo que eso es lo de fondo. Es decir, los planteamientos como tienen un origen en los colectivos, en los movimientos sociales, en las organizaciones políticas, pero sobre todo en las organizaciones comunitarias, en los distintos representantes de tantos sectores, de mujeres, de niñas y adolescencia, de los trabajadores, de nuestros pueblos y nacionalidades, da una muestra clara de que la consulta no solo es una consulta ciudadana, sino que responde a las demandas de la gente y en ese sentido creo que las encuestas que están a nivel nacional, que muestran más de un 78% de respaldo, no solo a la gestión del gobierno, sino también que se adhieren, incluso organizaciones históricas que han estado con este proceso. Esto no es solo un tema de organizaciones o actores políticos, cuando la FEI, la FENACLE, la FENOCIN, el FUD, la CUT, hace poco ha estado en la provincia del Napo, en la Amazonía, y la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo, en conjunto con varios colectivos precisamente de la Amazonía que representan a pueblos y nacionalidades, han dado su rotundo y contundente respaldo a la gestión del gobierno, al impulso de la consulta popular y a las preguntas que se plantean. Es evidente que esa es una respuesta de la gente a una consulta que le pertenece a la gente. No me va a negar que en estos momentos sí existe cierta fractura en el pueblo ecuatoriano. Yo creo que eso más que en la sociedad es un tema que sin dudas existe al interior del movimiento Alianza País. Creo que es evidente, pero creo que también es evidente el respaldo mayoritario de las bases del movimiento Alianza País, que no necesariamente representan la postura de algunos dirigentes que tienen obviamente unas voces disonantes al interior de nuestra organización, pero que también es evidente no responden precisamente al sentir y a la postura de las bases. Hemos visto en varios encuentros, en algunas reuniones, cómo
dirigentes nacionales, provinciales, parroquiales, es decir, en los distintos territorios, muestran una adhesión mayoritaria no solo a nuestro gobierno, que es el gobierno de Alianza País, sino efectivamente el respaldo a nuestro presidente del movimiento, que es el compañero Lenín Moreno. Es decir, yo no creo que esa sea una disputa o una confrontación o una polarización en la sociedad. Yo creo que eso sin dudas es evidente que existe al interior del movimiento Alianza País, pero que mayoritariamente las voces de las bases y de la militancia respaldan la gestión del gobierno, porque es el gobierno que representa no solo la voluntad popular, sino que también responde a la ejecución, a la implementación de un programa de gobierno que ganó en las urnas en abril de este año y que su palabra está siendo cumplida en cada una de las acciones de gobierno a través de sus instituciones. Es curioso que usted insista en que no existe esta división cuando hemos podido hablar en las calles del país con muchas personas, también leyendo opiniones a través de redes sociales, y muchos votantes del propio presidente Lenín Moreno se sienten actualmente defraudados por muchas de sus políticas y sus planes. Pero insisto, ese es un tema que es evidente que ocurre al interior del movimiento país, que no es mayoritario, pero que esas voces se expresan y que podría parecer que es un tema que ocurre en una sociedad polarizada. Así recibimos el gobierno nacional luego de las elecciones de abril del 2017. Pero es precisamente el diálogo nacional el que ha posibilitado no solo la legitimación de una gestión de gobierno y de un presidente que, ganando en las urnas, por supuesto, con un margen bastante apretado, y que fue también producto de algunas circunstancias que se han dado en el ejercicio del gobierno de la Revolución Ciudadana a lo largo de una década, pero que ha posibilitado también ese diálogo, no solo reencontrarnos como sociedad. De ahí los altísimos índices o porcentajes que se reflejan en las encuestas, cerca del 80% del respaldo ciudadano, más allá de nuestra organización política, en la que también es evidente que existe un mayoritario respaldo de las distintas provincias, de los distintos actores, del bloque de asambleístas que hace un pronunciamiento de adhesión y de respaldo a la gestión del gobierno del compañero presidente Lenín Moreno. Por ello sí me permito manifestar que efectivamente no es un tema que está polarizada o que se refleja una polarización de la sociedad ecuatoriana, sino que existen, por supuesto, que algunas voces al interior del movimiento Alianza País que podrían, hacer parecer que eso ocurriera, pero insisto, de los colectivos, de las reuniones, de los encuentros que hemos tenido a lo largo y ancho del país, con líderes y lideresas de los distintos territorios, en donde de forma contundente, firme, revolucionaria, como es la esencia de nuestro proyecto político, adhieren a la gestión del gobierno nacional y respaldan de forma contundente no solo la continuidad de un proceso que necesita definitivamente de ser asumido con la autocrítica y crítica permanente que debe existir en un proceso transformador, porque no concebimos una revolución sin la capacidad de autocrítica y de crítica permanente que permita afianzar las conquistas innegables que hemos tenido a lo largo de estos 10 años, pero que también permita un ejercicio de reflexión profunda, de corregir los errores que haya que corregir, de hacer los ajustes necesarios precisamente para proyectarse hacia el futuro en este proceso que es de largo aliento. Señora vicepresidenta, le propongo hacer una pequeña pausa. Ustedes no se vayan, porque enseguida regresamos para continuar hablando sobre la actualidad interna y externa de Ecuador. Bienvenidos de vuelta. Continuamos en esta entrevista con la vicepresidenta en funciones de Ecuador. ¿Qué es necesario en estos momentos para lograr una reconciliación en Alianza País? Seguir fortaleciendo mecanismos de democracia interna, seguir generando espacios que permitan que las voces de las bases de Alianza País sean escuchadas por los dirigentes. Creo que en un proceso transformador es fundamental contar, a más de un tejido social que respalde y en el que se sustenta la gestión de un gobierno, contar con una organización política que sin dudas es Alianza País, en el caso concreto del Ecuador, que lo conduzca. Fue un momento sui generis como surgió Alianza País. Se llegó al poder antes de tener una organización política sólida, consolidada.
Esa es parte de la realidad de nuestro proceso político. Y hemos hecho avances importantes, pero todavía insuficientes a lo largo de estos 10 años para fortalecer y consolidar una organización política que debe, sin lugar a dudas, tener en claro algunos objetivos. La unidad para la acción, la organización para la profundización de los cambios y, por supuesto, que la formación política de nuestras bases y nuestra militancia, sobre todo para el fomento de nuevos cuadros, de nuevos liderazgos que deberán necesariamente tomar la posta en que, insisto, somos unos convencidos, es y debe ser un proceso de largo aliento. ¿Cuánto está afectando a esta división interna? Insisto, es una división interna. Más que división interna, creo que son posturas, voces disonantes que ocurren y han ocurrido siempre en todo proceso político y seguramente seguirán ocurriendo. Es parte de la democracia. Lo importante es establecer mecanismos y fortalecer mecanismos que permitan solucionar esas posturas diferentes, esas discrepancias al interior. Yo creo que eso es lo responsable y a eso apelamos, a eso apostamos la inmensa mayoría de los líderes, de la dirigencia, de las militancias, que somos parte de Alianza País y que demandamos una posición objetiva, una posición responsable frente a una coyuntura interna que sin dudas es compleja, pero que estamos seguros, la inmensa mayoría de la militancia lo asume con responsabilidad, con autocrítica, con crítica permanente, pero sobre todo con lealtad a un proceso político transformador que hemos ayudado a construir y que tenga la plena seguridad que no tiene dueños ni dueñas. Nos pertenece a todos. Todos hemos contribuido en distintas trincheras a consolidarlo, a avanzarlo, a fortalecerlo, a generar esas conquistas a lo largo de esta década y es nuestra responsabilidad defenderlas. Y defenderlas también implica hacer los ajustes necesarios para avanzar. ¿Hay alguna posibilidad de que las voces discordantes provoquen una división definitiva dentro de la agrupación Alianza País? Bueno, yo creo que cada uno tiene el derecho de estar en donde se siente que aporte y donde se siente cómodo de estar, de militar. Esa será una responsabilidad y una postura absolutamente personal de cada uno en función de lo que decida hacer. Los que estamos con la Revolución Ciudadana, los que estamos con el fortalecimiento de Alianza País, los que estamos con el apoyo a la gestión de nuestro gobierno y de nuestro presidente, estamos claros de que debemos hacer siempre votos y esfuerzos por lograr consolidar la unidad y el fortalecimiento de nuestra organización política. ¿Cuál ha sido la reacción al interior de la agrupación Alianza País al conocer las palabras de Rafael Correa en las que asegura que es posible que regrese al escenario político de Ecuador? Bueno, es una postura de un compañero que ha sido un líder histórico de este proceso, con el que sin dudas en algunas posturas no coincidimos. Creo que es un momento que demanda, sobre todo de la militancia y de la dirigencia, posturas absolutamente responsables con el ejercicio de un gobierno que continúa un proceso transformador, insisto, haciendo los ajustes necesarios. A veces no necesariamente gusta las acciones que generan crítica y autocrítica, pero nosotros, los que somos sí convencidos de que no es posible una revolución sin autocrítica, que no es posible una revolución sin ética, que no es posible una revolución sin democracia y sin participación de la gente, somos unos convencidos de que esa es la tarea, de que esa es la línea y en esa línea seguimos caminando. Mirando ahora de fronteras hacia afuera, muchos han notado cierto cambio en la postura del gobierno ecuatoriano en cuanto a la gestión del presidente venezolano Nicolás Maduro. ¿Existe el apoyo del gobierno ecuatoriano hacia el gobierno venezolano en estos momentos? Yo creo que es la gestión más allá de un presidente, obviamente un presidente que ha sido fraterno en estos procesos de cambio en América Latina. Es evidente cómo la política internacional del Ecuador sigue la misma ruta del fortalecer la integración latinoamericana, del respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos. Esas han sido consignas importantes y que han sido parte de aquellos postulados de nuestro proceso revolucionario, de la Revolución Ciudadana. Eso sigue intacto. Tenga la plena seguridad que el impulso a la integración latinoamericana, al ideal del libertador Bolívar, que por supuesto ha orientado los principios, al igual que el pensamiento de Alfaro, esta revolución se autodefine como bolivariana y alfarista. Tengan la plena seguridad que en esa línea se seguirá trabajando y hay una política internacional que continúa en esa dirección.
No me has respondido la pregunta. Me refiero a si el presidente Lenín Moreno y su gobierno apoyan a la gestión del presidente venezolano Nicolás Maduro. Pero qué mejor respuesta que insistir en la necesidad de fortalecer esa necesidad de la integración latinoamericana y de reivindicar la autodeterminación de los pueblos. Venezuela sin dudas tiene complejos procesos que se están dando, tiene una coyuntura política compleja que no viene de ahora, que viene desde hace muchos años. Y el gobierno ecuatoriano, respetuoso de lo que ocurre en Venezuela y en otros países, siempre respetará la decisión de los venezolanos a través de sus procesos democráticos que se han dado, de las elecciones para los procesos que se vienen dando en Venezuela. Hace poco, obviamente, se dieron resultados electorales en donde ha habido un triunfo contundente del PSUV en las distintas gobernaciones, y el gobierno nacional, a través de su política internacional, lo que ha respetado y reivindicado es el pleno y legítimo derecho de los venezolanos a elegir sus destinos, de los venezolanos a ejercer la libre autodeterminación de los pueblos. Muchas gracias, señora vicepresidenta, por su tiempo, por acceder a responder las preguntas de RT en español. Así llegamos al final de esta emisión. Nos vemos en una próxima entrevista.